Entonces, estas ideas animistas dificultan la comprensión de la idea de proceso histórico, por ejemplo, ¿no? Porque el proceso histórico implica el interjuego de muchos factores económicos, factores políticos, factores de las circunstancias, a veces hasta ambientales, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una gran eh, problemática respecto de los incendios en muchísimos lugares del planeta, que tiene que ver con sequía, que tiene que ver con el impacto ecológico. Imagínense todos los factores que están influyendo en ese hecho particular, que después va a tener sus consecuencias a nivel ecológico o a nivel económico. Bueno, entonces esta complejidad de factores que van interactuando y van generando efectos en el proceso histórico, es muy difícil, es muy difícil hasta para un adulto entender, que muchas veces termina siendo reduccionista. No, soy muy inquieta, me muevo y termino haciendo temblar el video. Digo, es muy difícil para un adulto. Ustedes, si leen cualquier chat o cualquier comentario político, comentario en las redes sociales, van a ver cuán simplistas son muchos de estos comentarios, y están hechos por adultos. Entonces, cuánto más en un niño. De hecho, Castorina no habla de esto, digo, pero refiere a que las representaciones sociales siempre se atribuyeron al pensamiento adulto, porque aquel que ha tenido experiencia, que tiene ya una idea formada respecto de cómo deben ser las cosas, cuestiones ideológicas, ¿no? Pero nunca se habían tenido en cuenta en relación a el niño, y que éstas pudieran influir en la adquisición de determinado conocimiento del área de sociales. Castorina toma, lo interesante de Castorina es que toma, eh, por ejemplo, el proceso histórico. Entonces, digo, para aprender historia, eh, nosotros tenemos que trabajar justamente con, y a veces en contra, de esas representaciones sociales, y ayudando al niño a construir o a empezar a salir de esas representaciones sociales animistas, es decir, influidas de la intención de alguien, porque tenemos que ayudarlo a construir la idea de proceso, donde en el proceso intervienen muchos factores y no uno solo. Por supuesto que, como dice Piaget, hay ciertas, es decir, cuando él habla del aprendizaje en sentido amplio, que habla de la estructura cognitiva, es algo que es un proceso que el niño hace. Él, cuando habla de la enseñanza, dice: o llegamos demasiado pronto y todavía no puede hacerlo, o llegamos demasiado tarde y ya lo sabe. Pero a través de ciertas intervenciones, a través de conflictos cognitivos o del intercambio entre distintos niveles de pensamiento, es decir, acá es potente y productivo justamente la heterogeneidad en los pensamientos, porque hay chicos que quizás esos procesos ya lo hicieron, y entonces ayuda a otro a través de la interacción, ayuda a otro a que haga conflicto y avance, lo tracciona hacia adelante. Pero nos vamos a encontrar constantemente con estas ideas animistas. Entonces, así como cuando es chiquito le atribuye intenciones a los objetos, algo que va a abandonar más o menos, ¿no? Porque a veces uno se pelea, como yo, con la computadora, o se pelea con el teléfono, y uno le dice muchas malas palabras y maldiciones al objeto con el que uno se golpeó, pero uno lo maldice a la silla, a la mesa que le golpeó, pero bueno, uno sabe que no tiene intenciones el objeto, el niño no. Cuando es más grande abandona ese tipo de animismo, pero estas ideas mentalistas y animistas sí se mantienen en los conceptos abstractos. Entonces es muy difícil para el niño esto que yo decía de la idea de proceso. Entonces, ¿cómo analiza
el devenir histórico y a través de la intención de alguien. Y en general es ese alguien al que él le atribuye o idealiza y lo coloca en el lugar de poder. Entonces, será San Martín, será no sé, Belgrano, será el presidente, será Cristina, será, es decir, aquella figura que en las representaciones sociales aparezca como lugar de poder y como desde digamos, y que sea coherente con su idea animista donde, bueno, la intención de la gente o de alguien que tiene poder y que manda, como en casa, todos le hacemos caso a papá o a mamá o a la abuela, qué sé yo, son las que producen los hechos históricos. Entonces, estas concepciones van a influir en las en la idea de proceso. También pasa lo mismo, dice Castorina, con respecto a entender las instituciones, porque las instituciones son complejas, es decir, es el producto de la interacción de muchos individuos, de consensos, de conflicto, de una historia, de una tradición, es decir, hay muchísimos factores que influyen y que no son observables, son muy abstractos. Entonces, siempre la idea, por ejemplo, de la institución escuela es como resultado de la intención de la directora, que es la que como que tuviera el superpoder de darle a la escuela la obligación o la forma de funcionamiento y de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es decir, la concepción que el niño va a tener es que lo que sucede es el efecto de las intenciones individuales de determinadas personas, especialmente aquellas que pueda idealizar o que pueda ubicar en el lugar de poder, digo. Y encima reforzadas porque muchos adultos tienen o tenemos quizás estas ideas. Entonces, estas ideas aparte tienen coherencia y uno las puede ver corroborarse, entonces es muy difícil de confrontarlas. Utilizada del, del presidente o de las figuras de autoridad como malas o como con mala intención o benefactoras, como si fuera una transferencia de autoridad, como si fuera el padre o la madre, ¿no? Que bueno, también con respecto a los atravesamientos sociales, los argentinos tenemos como una idiosincrasia muy vinculada con la cuestión del caudillaje, ¿no? Y seguimos a los caudillos, aquellos que aparentan tener el saber o tener la intención o la fuerza de carácter o este, eh, el carisma como para hacer determinada cosa. Entonces, en general seguimos a figuras fuertes. Es decir, en el niño se refuerza porque en los adultos, en la forma de pensar o de construir, en este caso, bueno, las autoridades, también hay estas concepciones. Entonces, en el niño, las causas, las consecuencias, las justificaciones van a estar siempre atravesadas por estas representaciones sociales. Entonces, bueno, porque es malo, después se ocupa, no se ocupa. Imagínense que el presidente no puede saber lo que le pasó al policía no sé, de Chubut o de Jujuy y ocuparse de que ese policía que le pasó o a esa familia que le pasó determinada cosa. Pero bueno, para el sujeto, para el niño, es que el presidente no lo cuidó. Doy ejemplos como para que se entienda esta cuestión el razonamiento a través de las intenciones individuales. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esas ideas previas, que son representaciones sociales, y a veces en contra de ellas, a través de distintas situaciones. Bueno, esto por supuesto que desde psicología
no lo vamos a tratar. Simplemente, bueno, yo hago mención de ellas, pero digo, después en didáctica de las ciencias sociales tendrán que trabajar cuáles son los encuadres didácticos que mejor permiten, digamos, hacer conflicto cognitivo con esas ideas para realmente construir el pensamiento crítico, un pensamiento crítico que sepa tener en cuenta las variables complejas, la idea de proceso, la idea de institución, que, bueno, en este momento el niño no tiene la capacidad de abstracción para hacerlas, pero que con las sucesivas intervenciones didácticas ayudemos a construirla, y que esto sería lo ideal que siguiera en la secundaria, ¿no? Donde sí va a tener esa capacidad, y estaría bueno que el profesor de historia o el que sea que tiene no refuerce esas concepciones. Entonces, bueno, digamos, para cerrar con lo que dice Castorina, estas ideas previas, estas representaciones sociales, son construcciones conceptuales desde las que se razona, desde las que se deduce, desde las que se interpreta. Y ahí es donde vamos a hacer lazo con el otro texto, que es el texto de Eisenberg. Ella, bueno, el texto ese plantea una situación didáctica, justamente, bueno, era como para poner en juego esto, ¿no? Bueno, ahí es donde recupera Castorina el concepto de Moscovici de la polifasia, que en realidad tiene que ver con unos saberes que parecen prelógicos, pero que no lo son, sino que, son formas epistémicas, dice, es decir, formas de conocimiento que forman un conjunto que está relacionado más o menos asociativamente y que proviene del grupo social. Entonces, esa construcción que proviene de la vida cotidiana, están organizados alrededor de determinados núcleos, que esos núcleos son los que sostienen otros también, otros que pertenecen a la misma sociedad, y expresan el punto de vista social de ese grupo. Entonces, en función de eso, el sistema de argumentos, bueno, esto ya lo veníamos trabajando, ¿no?, en el resto del video. Alrededor de estos núcleos conceptuales o núcleos figurativos se hacen asociaciones, se hacen deducciones, se aplican a la resolución de situaciones, a la interpretación de determinadas situaciones. ¿Por qué polifasia? Y porque son diferentes tipos de racionalidades. Mi gato no está de acuerdo, parece. Es decir, tienen distintos tipos de racionalidades con distinto nivel de complejidad que coexisten, que provienen de la vida cotidiana y de las representaciones sociales del grupo al que el sujeto pertenece. Pero lo interesante es que tienen mucho que ver con el sentido común y hacen esto que yo decía, ¿no? Es decir, intervienen en la manera de interpretar, en la manera de razonar, en la manera de resolver. Entonces, al ser una polifasia, sería una coexistencia de distintos niveles de racionalidades que se van a ir poniendo en juego, no digo activándose porque suena muy asociacionista, ¿no?, pero que se ponen en juego en las determinadas situaciones que nosotros, bueno, por supuesto que se ponen en juego en la manera de intervenir, de razonar, de interpretar la realidad social, pero en el caso particular de la escuela se ponen en juego en las actividades que damos o en la interpretación de los textos. Entonces,
La polifasia es un tipo de racionalidad, por eso yo lo tomo por el lado de las ideas previas, ¿no? Que son formas de razonamiento también. Y esta polifasia, que sería bueno, esta coexistencia de distintas racionalidades provenientes de lo social, se van a poner en juego y muchas veces el sujeto no es consciente de ellas, las pone en juego en la situación y entonces uno las tiene, digamos, si nosotros nos pensamos como docentes que queremos llegar a ellas, tenemos que ponerlas en juego o hacerlas aflorar a través de la situación didáctica que permite hacerlas explícitas, pero en realidad si tomamos en cuenta los conceptos de Vygotsky, tendríamos que pensarlas en términos de aconscientes, porque el sujeto no siempre ha hecho el trabajo, digamos, metacognitivo de tomar conciencia de ellas y poder trabajarlas. Bueno, parte de la actividad está en eso, ¿no? En uno poderlas encontrar, pero también que el sujeto, digamos, el dueño de esa idea pueda tomar conciencia de ellas y, como dice Vygotsky, una vez que uno toma conciencia de un concepto, este concepto se vuelve de modificación intencional y voluntaria, que sería, si pensamos en el video de el pensamiento natural y científico, que es una de las características justamente del pensamiento científico. Entonces, si nosotros queremos que estas ideas polifásicas, que tienen como un conglomerado de ideas, ¿no? De distintos niveles, empiecen a sistematizarse y a construir una, eh, un concepto que se acerque al pensamiento histórico, al pensamiento de lo cívico, de lo legal, del derecho, estas cosas que se estudian en ciencias sociales, tenemos que no solo hacer que el sujeto tome conciencia de ellas y las empiece a tratar de adaptar a lo que realmente por ejemplo, Constitución plantea, o la historia, o lo que sería la historia como pensamiento científico, ¿no? Entonces, digamos, la importancia de la psicología es poder saber que existen estas ideas, de dónde provienen y que hay que trabajar con ellas de modo que no solo las podamos reconocer nosotros los que estamos a cargo de la enseñanza, sino el dueño de las ideas para poder trabajarlas, ¿no? Para poder compararlas, para poder integrarlas, para poder sistematizarlas, que es todo el trabajo de transformación de lo que Vygotsky decía que era la relación o el beneficio que tenía la interrelación entre el pensamiento natural y el pensamiento científico. Estas ideas, está bien, por ahí Castorina no las menciona, al menos no en ese texto que yo había tomado de base, pero hay un montón de referencias a conceptos que son de Vygotsky cuando habla, bueno, de esto de la conciencia. Vygotsky lo que dice es que el pensamiento natural y el científico se necesitan mutuamente porque como el pensamiento natural va de los sucesos individuales y particulares a la generalización, y el pensamiento científico parte de lo conceptual, de las generalizaciones, entonces lo que aporta el pensamiento científico es lo sistemático, lo coherente, lo organizado, lo consciente, lo sistemático, pero
es muy abstracto, entonces requiere del pensamiento natural, que es el que le aporta los ejemplos, las situaciones particulares, el grado de concretud, eh, para hacer que no sea tan abstracto, que pueda relacionarse con algo que mejore o vehiculice el sentido. Y por el otro lado, ese pensamiento científico le otorga al natural el grado de abstracción, sistematicidad, organización, para hacerlo menos polifásico y más sistemático. Entonces, el trabajo, digamos, en el área de las ciencias sociales tiene que ver con eso. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tiene que ver con, bueno, el trabajar con las ideas y partir, esto creo que lo trabaja el otro texto, el de Heisenberg, de no partir de la idea de que hay una sola interpretación de un texto, que no hay una sola, no es lineal, ¿no? La interpretación del texto, por más que sea algo específico como no sé, la Constitución, vieron que las leyes se interpretan también. Entonces, a veces depende el abogado que sea, bueno, el enfoque que le va a dar dentro de la letra de la ley para hacer que sea más beneficiosa para su cliente. Es decir, ni siquiera la ley, que se supone que es más específica, es unívoca y recíproca, como dicen los matemáticos, sino que está sujeta a esa interpretación. Cuanto más situaciones sociales donde, bueno, puede haber distintos puntos de vista. Pero más allá de eso, sin alejarse de la realidad, porque uno, bueno, puede interpretarlo tan libremente que ya no es eso, ya es cualquier cosa. La polifasia a veces adolece de esto, ¿no? De, bueno, una interpretación tan libre que deja de ser la que dice el texto. Entonces, la idea es, bueno, trabajar en la toma de conciencia y en la modificación de las ideas y en la sistematización de esas ideas. Pero hay que crear situaciones didácticas que permitan justamente la interrelación entre estos dos mundos, ¿no? El mundo de la polifasia y de las ideas construidas de los sujetos como activos, participantes de la sociedad, aunque sea un niño, ¿no? Donde ha construido activamente representaciones sociales, y el uso de estas ideas en las situaciones didácticas que estamos planteando. El texto de Heisenberg, que habla de las ideas previas también en relación a las ideas, a las ciencias sociales, como plantea una situación didáctica en la cual, bueno, el docente ha dado una serie de consignas de trabajo, justamente esto que dice acá Castorina, Heisenberg lo encuentra en la forma en que el docente ha abordado la situación y en este caso la cuestión era la lectura de, creo que era de la Constitución. Bueno, había determinadas ideas, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la patria, lo que es los poderes, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y las funciones de cada uno. Bueno, imagínense todas las ideas que nosotros tenemos de nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando el sujeto se encuentra frente a la lectura del texto que tenían que trabajar para contestar unas preguntas, para resolver la situación, empiezan a encontrar distintos niveles en los que los alumnos han ido, si se quiere, tergiversando o no ese texto que han leído, que no tienen que ver con que haya una discapacidad de comprensión, sino al revés, es decir, la información que el niño tiene o que el sujeto, yo digo el sujeto porque no es que le pasa a los niños, hasta hablamos de los niños porque esto está dirigido a la enseñanza de alumnos de primaria, pero le sucede a todos, es decir, todos somos activos participantes de lo social y hemos construido ideas. A veces nos pasa que decimos, ay, yo siempre pensé que era de esta forma, no era así, ¿no? Y cuando uno lee se da cuenta de que siempre estuvo equivocado. O sea que todos las tenemos, no solo los chicos. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con chicos. Entonces,
la lectura, digamos, fallida, distorsionada, habla de omisiones, de distorsiones, trato de no olvidarme, ¿no? No se deben a un problema conceptual en el sentido de una disfunción en la comprensión, sino en una comprensión, si se quiere, forzada, donde se trata de adecuar la idea previa que tiene, hacerla coincidir medio a la fuerza a lo que está leyendo para disminuir o, si se puede, anular el conflicto cognitivo. Entonces, estas omisiones o distorsiones, ¿no? Es como que uno justo no leyó la parte en la cual le hacía jaque a la idea previa que tenía. Entonces, no le da importancia esa parte, justo la parte que... Entonces, lo interesante de trabajar en grupo y en conjunto es que no todos tenemos conflicto con lo mismo, con la misma información, porque por ahí otro ya quizás por algún motivo lo leyó de otra manera o tiene otra interpretación o es más cercana a su interpretación previa a la que dice el texto, entonces la pudo interpretar o elaboró antes, y entonces esta diferencia de niveles de adecuación de las ideas previas a las ideas que aparecen, bueno, en este caso para esta consigna en el texto, ayuda, ¿no? Genera atracción de un chico en el otro cuando hay un debate y una interacción. Por eso la importancia del trabajo a nivel de lo social, ¿no? De lo grupal, ¿no? Donde se van interviniendo y cada uno argumenta el porqué. Y entonces dice, no, pero fíjate acá en esta parte que dice tal cosa. No decía lo que vos decís. Y entonces cuando el chico vuelve a leer se sorprende y dice, ¿cómo no vi esto? Entonces lo que facilitamos con estos abordajes es esta aproximación sucesiva, eh, constante, ¿no? Que Piaget, digamos, supone o caracteriza, ¿no? Él dice que caracteriza el acceso a lo real, ¿no? A la información real o a la realidad. Es una aproximación sucesiva que no sabemos si termina, porque si pensamos en la historia de la ciencia siempre sigue cambiando, o sea que esta aproximación a la real realidad, como decía Gasalla, es sucesiva y se va ajustando y se buscan modelos cada vez más, eh, más adecuados. Entonces, bueno, digo, volviendo a las ideas previas, lo que Heisenberg plantea es justamente que los errores no responden a una dificultad cognitiva, sino a una forma de saber. Es decir, no es en negativo, sino es en positivo. Es decir, no es falta de conocimiento, sino que es una manera de conocer. Entonces, esa manera de conocer choca con la información que está leyendo. Entonces, en esa confrontación, cada uno, bueno, querrá preservar su conocimiento previo o no y lo adecúa y lo modifica con más facilidad. Entonces, por eso la importancia de la interacción. Entonces, es una muestra, dice, de un estado de saber, no del no saber. No se trata de ignorancia, sino se trata de una manera de conocer o de saber que se puso en juego de esa manera en ese chico y en esa persona. Entonces, se tiene que ir trabajando, intervenir para decir, a ver, explícalo, desarrollalo más. ¿Y dónde lo ves? ¿Y dónde dice? Fíjate dónde dice, porque yo no sé. Bueno, entonces cuando hace una relectura o vuelve a mirar, se da cuenta, quizás ahí tome conciencia de que distorsionó, que omitió, y, y vaya haciendo los ajustes. Entonces la idea no es sancionar, no, está mal, no es así, sino es que argumente, que vuelva a ver, preguntarle dónde está, o sea, siempre partiendo de la idea de que es un estado de saber, no es que el otro es un tonto ignorante, sino que es la manera que tuvo de interpretar. Entonces la importancia está en partir de la base de que las interpretaciones
de los textos, de las situaciones, de la información, no es lineal, sino que siempre es subjetiva, está atravesado por lo subjetivo, en este caso las representaciones sociales. Entonces, cuando hablábamos en el video sobre la lectura, hablábamos de la importancia de las anticipaciones y de la experiencia del lector para leer o ir interpretando y anticipando lo que va a decir el texto en función de lo que sabe. Entonces imagínense que si, las acciones que hacemos en la lectura es hacer una especie de muestreo, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos en nuestro sistema un montón de palabras y de significados que ya los tenemos archivados. Entonces, apenas captamos más o menos globalmente la idea, ya lo conectamos con esa información. Eso sería el muestreo, ¿no? Es decir, bueno, en general la información viene así en esta sucesión y entonces uno esa experiencia la utiliza para reinterpretar o para trasladar a una situación nueva, ¿no? Entonces, esto le permite anticipar, es decir, bueno, ya como que va adivinando, ¿no? Adivina, pero digo, uno completa la idea y la va completando porque ya tiene experiencia y entonces va conectando una idea con la otra. Entonces, cuanto más experiencia tenemos, más rápido leemos, más eficaces somos en la lectura. Pero justamente este trabajo trasladado, supónganse a la literatura, ¿no? Nos alejamos de las ciencias sociales. En la literatura también parte de la experiencia de uno la pone en juego en lo que le pasa a los personajes, en las decisiones que toman, si lo que hizo estaba bien o mal, la consecuencia que tuvo eso, en fin. Uno se identifica o se opone o interpreta o le da un tamiz que tiene que ver con la historia subjetiva del lector. Entonces, con respecto a las ciencias sociales pasa lo mismo, es decir, acá las representaciones sociales van a participar de esa anticipación, de esa predicción de lo que está diciendo, y en función de las posibilidades de toma de conciencia de los errores va a poder hacer las adecuaciones necesarias, es decir, la autocorrección. Y bueno, por supuesto la inferencia de los significados, qué es lo que está queriendo decir ese texto que estamos leyendo o esa información que estamos escuchando. Uno a veces no escucha aquello que le hace conflicto, ¿no? Pero yo no, ¿cuándo dijo eso? Yo no sé, no escuché esa parte. Entonces, siempre, digamos, lo importante de todo este desarrollo que yo quise rescatar es justamente el trabajo con las concepciones de los otros, ser respetuoso de esas concepciones, no para dejarlas, porque justamente lo que queremos es que avance, sino para que sea el sujeto el que sea activo en la adecuación, en la reconstrucción, en la argumentación del porqué, de por qué lo piensa así, dónde lo vio, cómo lo vio. Y entonces, bueno, no solo estamos construyendo pensamiento crítico, habilidades argumentativas, sino que además le damos valor a su palabra, que su palabra y su interpretación es respetable, aunque pueda estar equivocada. Entonces, el sujeto mismo, cuando vaya haciendo esto que dice Vygotsky, ¿no? El control voluntario y consciente de las ideas, se vea la necesidad de modificar aquello que era erróneo. Con ayuda del docente que le va preguntando, que lo va guiando, que le va haciendo fundamentar lo que piensa. Bueno, creo que acá se acabaría el tema. Espero que les sirva el video y bueno, en este formato distinto de hoy, mediante el celular. Bueno, nos estamos viendo y nos vamos a encontrar en algún otro video. Hasta luego.